La oración en su forma más básica es una conversación con Dios. Así que no necesitamos hacer esto difícil. Si nunca has orado antes, no entiendes las oraciones, es hablar con Dios y luego escuchar mientras Dios te habla. Es una conversación de 2 vías cuando hablas con Dios. Y a medida que crecemos en el Señor, es importante que cada uno de nosotros reconozca que hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones de petición. Es cuando pedimos con acción de gracias a Dios. Hay oraciones de intercesión en las que oramos por otras personas, intercedemos por ellas. Hay oraciones de confesión en las que confesamos nuestros propios pecados. Posiblemente, pero incluso los pecados de nuestra comunidad o país, podemos hacer oraciones de confesión. Hay oraciones de mando en las que ordenamos. Acabas de escuchar una oración de mando donde ordenamos que algo suceda en el nombre de Jesús. Hay ayuno. Jesús dijo que algunas cosas solo suceden con ayuno y oración. Hay oraciones que involucran gritar. Cuando los hijos de Israel gritaron, los muros de Jericó cayeron. Fue una oración de grito. Esta mañana quiero hablarles de una oración que ata y desata. Verán, muchos cristianos conocen un tipo de oración y piensan, bueno, ya sabes, yo uso esto. Esta es la forma en que oro y eso está bien hasta donde llega. Pero el problema con solo tener una manera de orar o entender un aspecto de las oraciones es como un carpintero que solo tiene una herramienta en su caja. Todo lo que tiene es un martillo. Y si todo lo que tienes es un martillo, todo es un clavo. Quiero decir, todo lo que puedes hacer es golpear las cosas. Un carpintero más hábil entiende el valor de tener diferentes tipos de sierras y otros tipos de herramientas, y eso avanza su habilidad para hacer cosas. Y quiero sugerir que es lo mismo en la oración. Un tipo de oración te llevará hasta un punto, pero algunas cosas no sucederán, a menos que aprendas a elevar otro tipo de oraciones. Algunas cosas no sucederán a menos que ayunes. Algunas cosas no sucederán a menos que lances ese grito de alabanza. Lo mismo es verdad con atar y desatar. Algunas cosas solo sucederán cuando tú y yo entendamos la autoridad, el privilegio y el poder de ir a Jesús en oración y atar y desatar ciertas cosas en nuestra vida y en las vidas de otros. Para hacer eso, me gustaría hablarte de un pasaje único que se encuentra en Mateo capítulo 16. Y mientras miramos el pasaje, vamos a ver 5 palabras, y así puedes usarlas como formas de estructurar nuestro pensamiento o ver dónde estamos en el pasaje. La primera palabra es revelación. Cuando llegas al capítulo 16 de Mateo, el Señor le da a Pedro, un seguidor de Jesús, una revelación. Leámosla comenzando en el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, resalto esto porque vamos a hablar un poco de esa ciudad, figura prominentemente en lo que sucede en la historia. Les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si Jesús te hace una pregunta cuando estás orando, es porque Jesús quiere revelarte algo. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista. Tú dirás, ¿por qué dirían eso? Porque Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes, y el rey Herodes dijo que pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Otros que Elías. ¿Por qué dirían Elías? Porque antes de que viniera el Mesías, Elías debía venir a preparar el camino. Y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Esta es sin duda la pregunta más importante que un ser humano puede responder. ¿Quién es Jesús? Tienes que decidir quién es antes de saber cómo vas a responderle. Tienes que saber quién es antes de poder experimentar su poder salvador en tu vida. Y cuanto más sepamos acerca de quién es Él, cuanto más podamos decir de Él porque hemos aprendido sobre Él, más experimentaremos su poder y su presencia en nuestra vida. Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo,
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, para los estudiantes de la Biblia, no voy a detenerme aquí, pero esta es la única vez que Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás. No nos detendremos, pero si miras el capítulo 16 de Mateo, al comienzo de este capítulo, hay fariseos y saduceos y vienen a Jesús y le piden que haga una señal milagrosa. Y él dice, no se le dará más señal que la de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás, si estás familiarizado con la historia, fue tragado por un gran pez. Y pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Es una imagen de la muerte y resurrección de Jesús. A eso se refiere. Pero quiero sugerirte que también tiene que ver con algo que vamos a leer aquí. Porque Jonás, él bajó, en el capítulo 2, Jonás nos dice, él baja a las profundidades, no solo al océano, pero él dice las profundidades de la tumba. Quiero sugerirles, Jonás murió en la ballena, pero en su caída y descenso en la ballena, luego fue resucitado, por lo que es una analogía perfecta de Jesús. Pero cuando está cayendo desde el seno del Seol, dice, el reino de los muertos. Él dice, yo oré. ¿Y qué sucedió cuando oró? Clamó a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La ciudad de Nínive, una de las ciudades más malvadas sobre la tierra, se arrepintió a su predicación en cuestión de 3 días. Es algo asombroso. Creo que Jesús lo llama así, Mateo lo menciona, porque de lo que Jesús va a hablar es de la tumba. Va a hablar del reino de los muertos y va a hablar del poder de la oración. Él dice, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es lo que pasa con la oración. Cuando tú y yo oramos, la oración, como dije, no es una conversación unidireccional. No es donde das tu lista y luego te vas. No, la oración es cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios. Se trata de que tú y yo hablemos con Dios y escuchemos a Dios. Tal vez eso sucede mientras escuchas alabanzas y dejas espacio para que Dios hable a tu corazón. Y cuando haces eso, Dios te revelará cosas. Te dirá cómo resolver problemas. Te dirá qué hacer. Recuerdo cuando estábamos orando para conseguir la rampa que tenemos en la autopista 65 y MoDOT había dicho no. Y yo soy el tipo de persona que si me dicen que no, solo significa preguntar otra vez de otra manera. Así que pregunté como 2 veces más y ellos dijeron, no entendemos lo que no entiende acerca de la palabra no, pero no significa no y usted no tendrá esa rampa. Así que estaba orando un día en mi oficina y el Señor habló a mi corazón y dijo, habla con estos 2 hombres de la congregación. Yo no sabía nada acerca de sus conexiones y sus relaciones, pero les pedí que tomaran esto y lo gestionaran. Fue una revelación que me mostró cómo resolver un problema. Escucha, cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor, cuando estamos cerca del Señor, Dios quiere darte una perspectiva de cómo resolver un problema. Algunos de ustedes simplemente están lanzando la petición esperando que algo suceda y Dios quiere mostrarles cómo es que Él quiere ayudarles a resolver su problema. Podríamos entender la revelación de esta manera. Revelación es cuando Dios imparte conocimiento, sabiduría y discernimiento que no pueden ser alcanzados por el razonamiento humano natural. Es cuando Dios nos dice lo que tú y yo en nuestra mente humana no podríamos saber, no podríamos entender y ni siquiera podemos ver o discernir. Pero cuando nos lo dice, nos está dando esa revelación para que tú y yo podamos orar de acuerdo a eso o actuar de acuerdo a eso con el propósito de que Dios obre en nuestra vida. ¿Cómo revela Dios las cosas? Bueno, puede ser como la historia que acabo de contarte, donde Él habla a tu corazón. Podría ser cuando estás leyendo la Biblia, y si lees mucho la Biblia, tendrás esta experiencia donde de repente estás leyendo tal vez en un pasaje que has leído antes, pero es como si las palabras saltaran de la página. En ese momento
Dios te está hablando, Dios te está revelando algo. O te encuentras con un problema y Dios te da soluciones. Pero Dios es un Dios que nos revela cosas. Y permítanme decir esto porque creo que es muy importante. Incluso cuando Dios te revela algo, se necesita fe para creerlo. Dios nunca te va a revelar tanto que no necesites la fe para el proceso que sigue. Esto es lo que detiene a mucha gente de caminar con Dios, porque ellos dicen, bueno, tú sabes, necesito saber esto, necesito saber aquello. No, Él te ha dicho lo suficiente para hacer lo que necesitas hacer, para saber lo que necesitas saber, para que Él pueda hacer lo que solo Él puede hacer, y requiere fe, y Dios quiere edificar nuestra fe para que podamos ser fuertes en la fe y en el poder de su nombre. Así que la revelación Dios nos la da. Número 2, segunda palabra, ilustración. Ilustración. Pedro tiene una revelación, ahora tiene una ilustración. Verso 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, la palabra griega Petros. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Lo que tenemos aquí es un juego de palabras. Petro significa como un pequeño guijarro o una piedra. Petra se refiere a una roca enorme. Así que Jesús dice, te digo, eres una pequeña piedra diminuta, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú dices, ¿qué significa eso? Bueno, si eres católico, los católicos enseñan que esto tiene que ver con la sucesión papal, que Pedro es el primer papa, el primer obispo de Roma. Cada papa después de ese tiene sucesión papal a Pedro debido a esta declaración que Jesús estaba dando. Voy a construir la iglesia sobre ti, Pedro. Si eres protestante dirías, no. Obviamente hay una diferencia entre Petros y Petra, así que él está hablando de la roca. ¿Cuál es la roca? Está diciendo que la roca es la confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús está diciendo, sobre la roca de esa confesión edificaré mi iglesia. Te sugeriría que el texto realmente no apoya ninguna de esas dos cosas. Que hay algo más que está sucediendo aquí. Recuerda, están en Cesarea de Filipo, y Cesarea de Filipo está en el extremo norte de Galilea, la región de Galilea, pero es una ciudad completamente romana. Es una ciudad perversa, espiritualmente oscura, es una ciudad entregada a adorar ídolos y a lo oculto. Es tan espiritualmente oscura que ningún rabino judío iría jamás a Cesarea de Filipo. Y sin embargo, aquí está Jesús, y no solo va, sino que lleva a sus discípulos con él, y lo hace con el propósito de enseñarles a modo de lección objetiva, creo, en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo había una roca enorme, les mostraremos una foto de ella. Así que hay una roca grande y enorme, esta es la actual Cesarea de Filipo. Esto es lo que ellos habrían visto, y en esta roca habría todo tipo tallados en la roca, o todo tipo de representaciones y santuarios a un montón de dioses paganos. Están por todas partes en la roca. En algún lugar aquí, habría un templo construido en la roca al dios Pan. Es una de las deidades romanas. Sería la contraparte del Baal del Antiguo Testamento. Así que es un dios de la fertilidad. Y si fueras a caminar hasta el templo, verías a los sacerdotes teniendo relaciones sexuales con animales, que es algo que Pan hacía. También los veías teniendo relaciones sexuales con prostitutas del templo, o si querías adorarlo, ibas y eras un adorador, hacías eso. Así que es muy vil. Está todo eso, hay todo esto otro, y luego está este agujero en la roca. Y este agujero en la roca era conocido como la puerta del Hades. Cuando Jesús dice, y las puertas del Hades, como vamos a leer ahora, no prevalecerán contra ella, esta es la puerta del Hades en la mente de los antiguos. Esto, ellos creían, era la apertura al inframundo. Así que permítanme compartir un poco de teología aquí. Hades para los romanos es el reino de los muertos.
Y así habría dioses que irían allí, habría personas que irían allí cuando murieran. En la teología cristiana hay un reino de los muertos que en general se llama Seol. Cuando leemos sobre Jonás dice, desde el seno del Seol clamé. Ese es el reino de los muertos. Estaba dividido en dos lugares. Estaba el reino de los muertos malvados llamado Hades. Y es un lugar de tormento, un lugar de fuego. Está el reino de los muertos justos, y era conocido como el seno de Abraham, o era conocido como el paraíso. Recuerda cuando Jesús en la cruz le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él está diciendo, hoy estarás en el área para los justos del reino de los muertos. Voy a compartir un poco de trasfondo teológico para que entiendas algo de esto. Más allá de eso, Jesús, cuando murió, la Biblia dice que no se quedó dormido en la tumba, estaba muy ocupado. Descendió al Seol y fue a ambos lados del Seol. Fue al sector de los muertos justos y liberó a los cautivos. A todos los justos que sacó del Seol, los subió al cielo. Así que todos ellos, David, Abraham, todos ellos están en el cielo ahora. Vació esa parte del Seol conocida como paraíso. En la parte conocida como Hades, fue allí. Y la Biblia nos dice que hay seres demoníacos que violaron las directivas de Dios y están encadenados en el Hades. El capítulo 9 de Apocalipsis habla de que el Hades será abierto, el foso será abierto, y algunos de estos seres demoníacos serán liberados en la tierra, lo cual aumentará el terror de ese tiempo. Pero Jesús bajó allí, y Jesús, cuando fue al reino de los muertos, predicó su victoria y le quitó a Satanás las llaves de la muerte, del infierno y del sepulcro. De hecho, él dice en Apocalipsis capítulo 1, yo tengo las llaves de la muerte, el infierno y la tumba, así que se las quitó a Satanás. Así que este es el contexto. Está la concepción pagana y luego está la concepción bíblica. Vamos un paso más allá. Hades no es solo un lugar en la teología romana, sino que Hades era uno de los 3 dioses principales en el panteón romano. Estaba Júpiter, que era el líder de los dioses romanos. Estaba Neptuno, o Poseidón, la versión griega. Él está sobre el mundo marino. Y luego estaba Hades, que estaba sobre la región de los muertos. Hades no es solo un lugar. Hades en la teología romana es una persona. En la teología cristiana entendemos que es el lugar donde van los muertos injustos. Usted dirá, pensé que iban al infierno. El infierno todavía no está abierto al público. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y algún día el infierno se abrirá y la gente pasará del Hades al infierno, y puedes leer sobre eso en otros lugares de tu Biblia. Así que Jesús aparece y le dice a Pedro, eres una piedrecita, pero sobre esta roca, sobre Jesús, no solo construye su reino en los lugares bonitos y hermosos, Él construye su reino en lo oscuro, en lo feo, en lo malo, en los lugares malvados. Y Él dice, aún los poderes de las tinieblas no pueden detenerme. El punto es, Pedro, tú eres una pequeña roca, y esto parece muy, muy grande, pero te estoy diciendo, te voy a dar algunas cosas y va a hacer tal diferencia que aún el infierno no podrá pararse contra ti, pero vas a poder reclamar la tierra en mi nombre, no solo los lugares buenos, sino los lugares oscuros, los lugares malos, los lugares malvados, los lugares donde la gente está en esclavitud. Voy a edificar mi iglesia. Esa es la imagen. Creo que también podríamos decir esto, y fue solo una acotación. Aquí están de pie ante esta roca, y probablemente no están los árboles que cubren todas las grietas y santuarios. Está todo el panteón de dioses romanos, y lo que pregunta es, oye, ¿quién dices que soy? Aquí están todos estos dioses falsos. ¿Quién dices que soy? Y Pedro tiene una revelación de Dios, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué mensaje tan asombroso!
Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Entonces, esto se convierte en una ilustración. Ahora estamos listos para la explicación. Vayamos a Mateo capítulo 16 y versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo va Jesús a reclamar la tierra? ¿Cómo va Jesús a construir su reino? Él dice, edificaré mi iglesia. Esa es una palabra interesante. Es una palabra en griego. Es eclesia y viene de dos palabras. Ek, fuera de, klesis, un llamado. Entonces eres llamado fuera de. ¿Qué es la iglesia? Somos un pueblo llamado fuera del mundo. Somos un pueblo separado. Somos un pueblo que es santo. Pero también significa asamblea. Es una reunión de personas. En la época grecorromana, sin embargo, tenía un significado diferente. La mayoría de las personas familiarizadas con el griego secular entendería eclesia como algo gubernamental, como un cuerpo de gobierno, como el Senado, como la Cámara de Representantes. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Ves esa gran roca de allí? Pedro, tú eres una pequeña piedra. Puedes pensar que no eres mucho contra una roca como esa, pero yo voy a construir mi cuerpo de gobierno, mi asamblea de gobierno. Voy a construir mi senado de justicia que reclamará la tierra y serán tan poderosos, serán tan fuertes. Les voy a dar tal autoridad que incluso las puertas del Hades no podrán oponerse. Hablemos un minuto sobre las puertas del Hades, porque eso es, construiré mi iglesia en las puertas del Hades. ¿De qué estamos hablando? En la antigüedad, pensando en las puertas, y con razón, tenían puertas en una ciudad. Pero puertas en la Biblia, si tuviéramos tiempo, podría mostrarte innumerables escrituras donde lo que ocurre es que las puertas eran el lugar donde se hacían los negocios de la ciudad. Así que no tendrían un consejo de la ciudad o un ayuntamiento. Hacían sus negocios allí. Los ancianos se sentaban en la puerta. Puedes leer sobre el rey. El rey se sentaba en la puerta. La puerta era el lugar donde se hacían los negocios. Cuando Boaz quiere casarse con Ruth y va a comprar un pedazo de tierra, él trae a los ancianos, los sienta en la puerta, y cuando ellos están sentados en la puerta, el negocio es acordado. Las puertas son un lugar de toma de decisiones, son un lugar de negocios. Las puertas también son defensivas. Cuando un enemigo atacaba, normalmente había dos juegos de puertas. Estaba la primera puerta. Cuando se abría una brecha, por lo general había que entrar en un ángulo, y sería desventajoso estar en el ataque, porque lo prepararían para que quedaras expuesto y los arqueros pudieran dispararte. Así que hay puertas que tienen que ver con la defensa de esa área. Jesús está diciendo, piensa en esto, voy a edificar mi iglesia y todas las decisiones del Hades no podrán contra ella. Toda la autoridad del Hades, todo el gobierno del Hades no podrán oponerse. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a poder detenerla. No van a poder detener a la iglesia. Voy a edificar mi iglesia y esas puertas son la liberación del poder de un ejército fuera de la ciudad para defender la ciudad. Voy a edificar mi iglesia y las puertas, los ejércitos del infierno, los ejércitos del inframundo, los ejércitos de demonios no podrán detenerla. ¿Ves las imágenes? Y lo está haciendo aquí, en un lugar que se llama las puertas del Hades. ¿Por qué hace esto? Cuarta palabra, autorización. Míralo, Mateo capítulo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es lo que está diciendo. Te mostraré cómo desmantelar el poder demoníaco y la autoridad demoníaca. Esto es realmente importante. Verás, hay mucha gente que no cree que el diablo existe, lo cual es una buena noticia para el diablo.
Simplemente asumió que no creías en él como lo hacías. Y si te parece una figurita graciosa, con mallas rojas, portando una horca y llevando cuernos, eso le encanta aún más. Satanás es real. Hay una guerra espiritual, la veas o no. Este mundo físico no es todo lo que hay. Hay un mundo espiritual y las realidades espirituales son mayores que las realidades físicas, porque las realidades espirituales son para siempre. Pablo dice esto, Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y contra las fuerzas del mal en las regiones celestes. Tu batalla no es solo con esa otra persona o esa circunstancia, hay muchas veces actividad demoníaca. Ahora voy a ponerlo en perspectiva para ti. No estoy viendo un demonio debajo de cada hierba y no estoy sugiriendo que tú lo hagas. La Biblia es muy clara que nuestra batalla viene de 3 áreas. Número 1, viene de vivir en un mundo maldito por causa del pecado. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pablo dice que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús conocerán la aflicción. Así que el mundo trae su propia medida de problemas. En segundo lugar, la Biblia dice que eso viene del mundo, viene de la carne. Nuestros propios deseos humanos, deseos pecaminosos que nos conducen, la mente no renovada, no redimida, que hace que las personas tomen decisiones donde eligen lo oportuno, o lo instantáneo, o lo conveniente, o lo fácil en lugar de lo correcto. Porque se siente bien, porque quieren. Así que la carne causa muchos problemas. La gente decide algo que no es piadoso y resulta mal. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. La carne dice que nuestros problemas vienen del mundo, la carne y el diablo. Así que hay algunas cosas que son directamente inducidas por los demonios, inspiradas por los demonios con poder demoníaco. Algunos problemas en la vida de las personas tienen que ver con los poderes de las tinieblas. Algunos de ustedes tienen una fortaleza en su vida que se ha construido con el tiempo, ya que se han negado a desafiar el pensamiento equivocado, y eso ha abierto la puerta al enemigo en su vida, y él es muy paciente. Solo un ladrillo, una piedra a la vez, él finalmente construyó una fortaleza en tu vida. Una fortaleza es algo que constantemente te ataca, te asalta, te gobierna. Algunos de ustedes están luchando contra hábitos y eso es una fortaleza demoníaca. Y a menos que lo trates de esa manera, no saldrás victorioso. A menos que lo veas así, no sabrás cómo orar. A menos que entiendas lo que está pasando, estarás simplemente disparando oraciones, pero no estarás atando a los poderes de las tinieblas, y hay una gran diferencia. Podríamos seguir y decir que en muchas de las comunidades en las que vivimos, los poderes de la oscuridad están trabajando. Tomaré Springfield como ejemplo, sé que no es una gran ciudad. La tienes en el cinturón de la Biblia, la parte del país conocida por ser religiosa. Está en una zona políticamente conservadora. Lo tienes con todas estas iglesias, pero su tasa de criminalidad es peor que cualquier otra ciudad del país. Es peor que St. Louis, es peor que Kansas. Podríamos empezar a nombrarlas. Tiene la peor calificación que se puede obtener. Su índice de pobreza es el número 1 del estado. ¿Estás bromeando con todas esas iglesias? Su tasa de violencia doméstica es la peor. Su tasa de abuso de drogas es la peor. Quiero decir, ¿te parece algo natural? No. Si algo no es natural, es sobrenatural. Y simplemente estoy diciendo, podemos hacer todo lo que queramos.
Pero hay un lugar para atar los poderes de las tinieblas y tratarlo esto como un asunto espiritual primero. Porque tira todo el dinero que quieras, todos los programas que quieras y no se va a resolver. Va a requerir algo más. Y cuando clamamos a Dios, quiero decir, este pasaje me ha convencido mucho sobre esto. El problema es que muchos cristianos no saben de esto, no abrazan esto, así que son buenas personas que rara vez se preocupan por miles de personas que van al infierno. Van a la iglesia y cantan sus canciones y viven su vida. Y mientras ellos estén bien, en general no están muy preocupados por eso. Y Jesús nos llama a reconocer el mundo que nos rodea y nuestra responsabilidad de redimir esas zonas de oscuridad que han estado en esclavitud del enemigo. Y parte de la forma en que eso sucede es cuando tú y yo sabemos cómo usar las armas de nuestra guerra. Y Jesús viene y dice, te voy a dar las llaves del reino. Te voy a dar las llaves para desbloquear el poder demoníaco. ¿Te das cuenta de que no es llave, es llaves? Que hay más de una manera, es decir, entendemos las llaves. Traje mis llaves. Esta es la llave de mi camioneta. Esta es la llave para entrar al edificio. Esto no arrancará mi camioneta. No me hará entrar a mi casa. No abrirá la puerta de mi garaje. Esta no abrirá mi oficina. Tienes que tener la llave adecuada para la cerradura correspondiente. Tienes que tener la llave adecuada para el problema correspondiente. Cada una de estas llaves tiene diferentes letras en ellas porque saben que me quedaría fuera de muchas habitaciones de la iglesia y por eso tengo todo tipo de llaves. Porque diferentes entradas y diferentes puertas requieren diferentes llaves. Y entonces Jesús le dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Voy a abrir misterios para ti. Tú dices, ¿qué son las llaves? Creo que principalmente las llaves son conocimiento. No tiene que limitarse a eso, pero es conocimiento o esa actividad que Dios nos llama a hacer con el propósito de resolver un problema. Dices como que, por ejemplo, cuando Josué está tratando de tomar Jericó, está parado allí, lo está mirando, está orando al respecto. De repente Jesús aparece, el capitán del Señor de los ejércitos aparece y le dice, oye, te voy a dar la llave para tomar Jericó, te va a encantar. Lo que tienes que hacer es reunir a todos, marchar alrededor de la ciudad una vez, luego volver al campamento y pasar el día. Luego al día siguiente marcharás alrededor y harás esto durante una serie de días. Y al séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y al final, prepárate para esto, vas a gritar un grito de alabanza y los muros van a caer. Esa es la llave. Pueden tratar de hacerlo por su cuenta. ¿Ves? Aquí es donde algunos de ustedes están. Preferirían sacar sus escudos y lanzas e ir contra ellos porque eso parece tener más sentido para ustedes. Y Dios está diciendo, no. Si solo rodeas el problema en oración y luego me das un grito de alabanza, las paredes caerán. Pero si no sabes cuál es la llave, no vas a saber la respuesta, no vas a saber cómo hacerlo. Quiero decir, es como David preparándose para luchar contra los filisteos. Él había ganado antes y pudo haber dicho, bueno, aquí vienen de nuevo, voy a ganar otra vez. Pero no. David va a Dios y dice, escucha, ¿qué hago? ¿Los ataco como la última vez? Y Dios dice, no, quiero darte una llave. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de los árboles, entonces ve porque eso significa que vas a tener la victoria. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona eso? Es fe. Se necesita fe para poner la llave. Se necesita fe para girar la cerradura. Se necesita fe para creer que Dios te va a dar una revelación. Cuando la tienes, saldrás victorioso y sin ella perderás la batalla. Este es el poder de lo que Jesús está ofreciendo. Es como Josafat, los ejércitos están inundando Judá y él tiene miedo y la gente tiene miedo. Así que ora y ayuna y Dios le dice, tengo una llave. No envíes el ejército a la batalla. Llama al coro de los levitas. Haz que vayan a la batalla por ti y simplemente haz que canten. Trae a Don, Eli y Yani y que canten. Uno dice, ¿qué clase de plan es ese? Pero tan pronto como empezaron a cantar, la Biblia dice que el Señor envió emboscadas y destruyó al ejército invasor. Nunca tuvieron que levantar su espada o su lanza. Fue una llave. ¿Estás conmigo? Jesús dice, te voy a dar las llaves del reino. Y hay llaves para abrir puertas. Y a veces no abres la puerta.
A veces Dios dice, ¿sabes qué? No tengo una llave para esta. Solo quiero que uses el ariete de la oración. Solo quiero que ores, hasta que esa puerta se rompa y se romperá. Ahora permítanme hablar brevemente sobre atar y desatar. Así que él continúa y dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y esto es algo maravilloso. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Recuerda, él está diciendo esto a su consejo gobernante, su asamblea, su eclesia, su senado del cielo. Somos tú y yo. Y está diciendo, puedes atar y puedes desatar. Ahora, cuando lees eso, tienes la idea. Bueno, oye, hombre, lo que yo quiera atar, el cielo tiene que estar de acuerdo con eso. Cualquier cosa que quiera soltar, el cielo tiene que hacerlo también. Pero eso no es lo que dice en el original. Y el problema es que gran parte de este pasaje está mal traducido. Y comenzó con la versión King James y otras traducciones han seguido. Un comentario sobre atar y desatar antes de que veamos en el griego y cómo está traducido. Atar es, en lenguaje rabínico, prohibir. Desatar es permitir. Desatar es permitir algo. Atar es restringir o prohibir algo. Esta es la forma en que se traduciría en griego. Y quiero mencionar esto. Charles B. Williams hizo una traducción del Nuevo Testamento, o traducción privada. Y esta es probablemente la más cercana al griego de todas. Les digo solemnemente que todo lo que prohíban en la tierra debe estar ya prohibido en el cielo. En otras palabras, no somos tú y yo diciéndole al cielo lo que tiene que hacer. Somos tú y yo entendiendo lo que el cielo ha hecho y actuando en consecuencia. Porque en la mente del cielo la batalla ya está ganada. Eso es parte de ello. También es la idea de Mateo capítulo 6 y versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? En la tierra como en el cielo. Lo que hay en el cielo, esa es la voluntad de Dios en la tierra. Lo cual es muy, muy liberador para los creyentes si aceptan que esto es verdad. Muchas veces los creyentes están como, bueno, yo no sé cómo orar por esto. No sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, escucha, vamos a resolver el problema. ¿Está ese problema en el cielo? ¿Hay enfermedad en el cielo? ¿Cuál es la respuesta? No. En la tierra como en el cielo. ¿Hay disensión y fricción en el cielo relacionalmente? No. En la tierra como en el cielo. Yo ato esa fricción y esa disensión marital en el nombre de Jesús. Yo ato ese espíritu de rebelión en el nombre de Jesús. Yo ato, ¿entiendes lo que digo? Al mismo tiempo libero la paz. Libero bendición. Libero el favor. ¿Estás conmigo? Les digo solemnemente que todo lo que prohíban en la tierra debe estar ya prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra ya debe estar permitida en el cielo. Esencialmente está diciendo, si no está permitido en el cielo, es ilegal tenerlo en la tierra. Eso cambiará tu forma de orar. Cuando entiendes eso, lo que pasa es que empiezas a alinear tu vida, tus oraciones y tus deseos con las cosas del cielo, lo cual tiene mucho sentido. Pablo dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ese es el lugar donde estamos. Así que actúa como tal, vive como tal, ora como tal. Es lo que él está diciendo. Jesús nos ha autorizado a atacar el dominio de las tinieblas donde quiera que lo veamos. Y ha prometido darnos las llaves de la revelación. Y nos ha dicho que la voluntad de Dios en la tierra es la misma que en el cielo. Pero las llaves del reino, y atar y desatar, y tener autoridad, solo funcionan si las usas. Honestamente, y digo esto con amor, pero algunos de ustedes están tan ocupados usando sus llaves terrenales que ni siquiera han pensado en lo que podría ser la llave celestial. Y su llave terrenal no va a resolver un problema espiritual. Escucha, estoy a favor de empezar de nuevo y hacer compromisos, pero voy a ser honesto contigo. No hay autoridad en la resolución de Año Nuevo. Algunos de ustedes están como, aleluya.
No hay autoridad en tu determinación. No hay autoridad en el pensamiento positivo. La autoridad y el poder para sacar el infierno de tu espalda y meter el cielo en tu casa comienza cuando participas y dices: tengo las llaves del reino, voy a usarlas, voy a ejercer la autoridad que Dios me ha dado en la oración. Voy a alinear mi vida con el cielo en lugar de soportar el infierno. Una última cosa, me moveré rápido en esto: exhortación. Así que ahora Jesús nos da una exhortación. Y vamos a ir a Mateo al final, porque en Mateo al final tienes exactamente las mismas palabras que tenemos en Mateo al final. Veámoslas. Y yo os digo la verdad. Noten que dice eso y luego dice en el verso al final, y de nuevo les digo, Jesús está diciendo, escuchen, pongan atención, esto es muy, muy importante. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las mismas palabras se aplican. Tiene que haber sido atado en el cielo antes de que lo ates en la tierra. Tiene que haber sido desatado en el cielo antes de que lo desates en la tierra. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué tan grande tiene que ser el consejo gobernante? 2, 3, mejor si son más. Pero 2 o 3, déjame decirte esto, descarta una iglesia de 1. Así que si usted está sentado en casa diciendo, yo soy una iglesia de 1, mal, eso no está en la Biblia. Necesitas ponerte las pilas y leer la Biblia y entrar en la iglesia. Esta iglesia o cualquier otra iglesia nos encantaría tenerte aquí. Está bien. Me quité eso de encima. Cuando alguien dice que soy una iglesia de 1, es como las uñas en una pizarra. Eso no existe. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, esto es autoridad. ¿Hablas en serio? ¿Cualquier cosa que pidan? A Jesús no le preocupa calificar eso. Les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos, lo que sucede cuando oramos juntos, hay un poder en el acuerdo que aumenta exponencialmente la eficacia de la oración. Ahora escucha, debemos orar solos, debemos tener nuestro tiempo de oración, y hay un poder cuando tú y yo oramos sobre algunas cosas. Pero te voy a decir que hay algunas cosas que, a menos que yo incluya a otros en mi vida y les admita en mi circunstancia y les diga que necesito sus oraciones por esto, algunas cosas no sucederán. Es verdad. Tienes que conocer las llaves. Algunos de ustedes están orando solos y no quieren compartir porque piensan, no quiero que mis asuntos salgan a la calle. Bueno, adivinen qué, en algún punto vas a tener que conseguir otra persona y quizás otra más y juntarte y decir, ¿sabes qué? Necesito que estés de acuerdo conmigo en esto porque tengo el poder del infierno viniendo contra mí y te estoy pidiendo que me ayudes a atar esto en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, cuando 2 o 3 están de acuerdo, yo lo haré. Hay un poder exponencial. Escucha, esta es la razón, sí, tenemos nuestro tiempo de oración privado. Hay algunas cosas que suceden solo en ese tiempo, pero también tenemos nuestro tiempo de oración corporativa. Es por eso que la reunión de oración es tan absolutamente esencial. Escuchen, saben, en Deuteronomio capítulo 32, Moisés está hablando al pueblo de Israel y él dice, si tan solo Israel fuera lo suficientemente sabio para entender que con la bendición de Dios una persona podría perseguir a 1000, pero 2 podrían correr a 10,000. Ahora, espera un minuto. Piensa en esto. Así que una persona persigue a 1000. Entonces pensarías, bueno, tienes 2, podrías perseguir 2000, ¿verdad? Pero no. Cuando la gente se reúne en el acuerdo, en la presencia del Señor, aumenta exponencialmente el poder y la eficacia de lo que están haciendo. Por un múltiplo, en ese caso de 5. Y habría que suponer que si hay más gente, aún más. Por eso la reunión de oración es tan importante. Escucha, si quieres entender James River, ¿entiendes lo que ha pasado? Porque una iglesia en un pueblo pequeño tiene el alcance, ya sea en campus o en línea, que tenemos
No es por el liderazgo, no es porque acabamos de reunir el grupo más talentoso de personas, que doy gracias a Dios por las personas que tenemos. Más que por su talento, doy gracias a Dios por su corazón. Aman a Dios de corazón. Pero incluso esa no es la razón por la que estamos viendo lo que estamos viendo aquí. La razón por la que estamos viendo lo que estamos viendo es porque ustedes han orado juntos. En el año del Señor, el 4 de enero, comenzamos la reunión de oración. Y puedo llevarlos y mostrarles un gráfico y verían un aumento exponencial en cada métrica que quisieran usar para medir la salud de la iglesia desde el momento en que comenzó esa reunión de oración. Exponencialmente más salvaciones, exponencialmente más bautismos, exponencialmente más personas llenas del Espíritu Santo, exponencialmente más personas involucradas en la vida de la iglesia, por cualquier medida que quieras usar. Misiones, como quieras medir la salud de la iglesia. Solo estoy diciendo que es un testimonio del hecho de la importancia de la reunión de oración. Solo les digo que no es opcional, es absolutamente esencial, no solo para la iglesia, sino para ti. Porque hay algunas cosas que no sucederán. Si no te reúnes en la presencia de Dios y Dios trabaja a través del cuerpo, Dios nunca va a dejar que ninguno de nosotros piense que tenemos todas las piezas del rompecabezas en nuestra caja y que no necesitamos a nadie más. Él nunca nos dejará ir ahí. Y algunos de ustedes son demasiado autosuficientes y demasiado independientes espiritualmente para su propio bien y están orgullosos de ello. Piensas que puedes escuchar a Dios por ti mismo y que no necesitas a nadie y estás completamente equivocado. Y yo te sugeriría que debajo de eso hay un Dios no lo quiera, un orgullo farisaico, que en última instancia trae la mano de Dios. Él mantiene su mano contra ti, te mantiene a distancia. A distancia, y ni siquiera lo sabes. Porque cada vez que tú y yo pensamos que no necesitamos a otras personas y a otros creyentes, estamos equivocados. Por eso es que necesitas, escucha, no hay un comercial, no es un comercial de primer año, pero la verdad es que necesitas estar en un grupo de vida, necesitas estar con otros creyentes. La verdad es que necesitas estar en la pista de crecimiento, necesitas pasar por ella, porque hay un lugar para que tú sirvas. La verdad es que necesitas estar en la reunión de oración, porque algunas cosas que sucederán en tu vida que no sucederán de otra manera. Hay más cosas que Dios quiere hacer en tu vida, te lo estoy diciendo, y hay batallas que Dios quiere que ganes y realmente aprendas a abrazar en mayor grado las armas de nuestra guerra. Las herramientas de la oración, el poder del acuerdo y el atar y desatar y usar las llaves del reino, de tal manera que las puertas del Hades ni siquiera puedan prevalecer contra ella. Termino con esto. Si alguna vez has estado en un circo, has visto a los elefantes, y me doy cuenta de que los circos están empezando a prescindir de los elefantes, pero los verás y estarán en el estacionamiento, los observas y tienen esta pequeña cadena alrededor de una de sus patas y está enganchada a una pequeña estaca en el suelo. Y ese elefante podría fácilmente arrancar esa estaca del suelo. ¿Por qué no lo hacen? Porque se les ha enseñado desde que eran jóvenes que cuando sienten esa cadena no tienen poder. Les han enseñado que no están ahí para demostrar poder, están ahí para actuar. No puedo evitar pensar que eso es como muchos cristianos que piensan que no están en la iglesia para demostrar poder, sino para actuar. Ya sabes, cantar algunas canciones, escuchar un sermón, ir a casa y la vida nunca cambia y todo el infierno está sentado allí, en la galería comiendo palomitas y algodón de azúcar y riendo todo el tiempo. Es tiempo de que cada creyente entienda su autoridad, entienda que se le han ofrecido las llaves del reino, entienda que las puertas del Hades no prevalecerán contra la gente que clama a Dios en oración y le cree a Dios por grandes cosas en su vida, porque en el 2024 Él quiere hacer grandes cosas en tu vida, grandes cosas en esta iglesia y lo hará si tú y yo lo buscamos en el nombre de Jesús. Vamos, bendigamos al Señor. Señor, alabamos tu nombre.
Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga, querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.